Bienvenidos a Humanos Primero con Viviana en este podcast que es tu recordatorio de que más allá del trabajo y las expectativas sociales, somos seres humanos en busca de sentido, conexión y felicidad. Aquí hablamos sin filtros sobre las verdades que nadie te cuenta, cómo encontrar propósito en lo que haces, manejar el miedo al cambio, construir relaciones auténticas y sobre todo reírte en el proceso. Porque la vida no se trata solo de crecer profesionalmente, sino de vivirla plenamente. Así que bienvenidos a este nuevo episodio oficial. Hoy les traigo una historia real y fascinante, donde una compañera de trabajo que conozco en nuestra anterior empresa, en Unilever, República Dominicana, donde tuve la oportunidad de vivir y fue mi hogar por tantos años, la conozco en el área, yo como recursos humanos y ella en el área de supply chain, específicamente logística, una profesional espectacular, siempre proactiva, siempre con ideas, siempre muy de trabajo en equipo y siempre muy unida al equipo de recursos humanos. Siempre recuerdo que venía a darme ideas, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y creció una relación de admiración y respeto mutuo. Pero también tengo que decir que había algo que me llamaba mucho la atención de ella. Siempre guapa, siempre elegante, siempre siempre fashion. Siempre a lo último grito a la moda en su tendencia. Yo decía, qué elegancia, yo quiero. Y como que trataba de mirar las combinaciones para aprender un poco. Pero sí, era en su área de logística con unos mercados complejos, con unos clientes súper complejos, unos mercados que trabajábamos y distintos sourcing alrededor del mundo. Entonces, Iliana era siempre ahí on top de todo lo que hacía. Así que, Iliana, ¿cómo ves? Conté bien la historia, ¿qué más puedo agregar ahí? Bueno, primero muy agradecida por la oportunidad de estar aquí contigo, de verdad que siempre es lindo volver a vernos. Y de verdad que cuando vi el nombre de este proyecto dije, wow, o sea, no puede ser más Viviana, porque si algo recuerdo de ti es que siempre eras humana primero. O sea que de verdad que felicidades y muy feliz de estar aquí compartiendo con esta audiencia tan bella. Y no se te quedó nada, de verdad que muy honrada por esas hermosas palabras que dices sobre mí, y como también dijiste, la admiración siempre fue mutua porque siempre te veía ahí en tu esquinita tratando de siempre sacar lo mejor de todos nosotros y siempre aportar esa energía tuya para que nosotros nos sintiéramos bien y enérgicos en hacer nuestras labores. O sea que también eso es lo que recuerdo siempre de ti cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntas. Así es, así es. Pero también quiero recalcar que yo he tenido la oportunidad de seguirte en las redes sociales. He visto luego de Unilever, de esa gran experiencia que tuve, todo lo que has hecho desde entonces. Y tengo que confesar aquí, te lo digo ahora en vivo con todos nuestros oyentes, que me inspiraste. Hoy parte de mi inspiración estar aquí es porque tú hiciste algo que yo dije, wow, qué admiración, qué valentía, no sé qué otra palabra, estoy sin palabras, me has dejado sin palabras, pero así fue la jornada, así fue yo siguiéndote y ver cómo cada vez alcanzabas lo que querías y lo contabas y contabas lo complejo, pero también contabas lo divertido. Y es que eso se lo voy a dejar a Iliana, que ella lo cuente mejor que yo, pero Iliana hizo una transformación radical de carrera. Ella luchó y persiguió su real sueño. Ella lo buscó y lo siguió, inclusive dejando todo y yéndose a otro país. Así que tu historia, siendo tan radical, porque lo fue en su momento y difícil, pero a la vez ver el éxito de hoy, fue algo que yo dije, yo puedo hacerlo. ¿Qué inspiración fue tu historia para mí, para yo decir, qué espero yo para hacer mi podcast o el espacio que yo quiero construir, una comunidad de personas que quieran inspirarse? Así que, Iliana, gracias, porque historias como las tuyas construyen otras historias. Así que, please, por favor, aquí cuéntanos qué fue lo que hiciste. Wow, de verdad que me alegra mucho escuchar esas palabras, porque a veces algo que sucede en este camino es que uno se cuestiona el tema de, ¿lo estaré haciendo bien? Wow, o sea, a veces el camino de emprender suele ser un poco solitario.
suele ser un poco solitario y ciertamente que escucharte decir eso, que mi historia pudo inspirarte, es como, wow, gracias Señor, porque de verdad que reafirma el propósito, reafirma ese objetivo de seguir detrás de tus sueños, porque la vida es demasiado corta para vivir en el asiento del pasajero, ¿no? Hay momentos donde hay que tomar esas riendas y el miedo no se va, el miedo es algo con el que uno aprende a vivir, pero desde una perspectiva diferente, porque cuando haces lo que amas, ese miedo pasa a un segundo plano, y tú te diviertes más, disfrutas más lo que estás haciendo, y realmente eso fue parte de tomar la decisión, ¿no? Fue difícil porque ahora soy asesora de imagen y estilista de moda. Totalmente ha quedado atrás de ese mundo. Y de las mejores en República Dominicana. Ay, muchas gracias. Sí, ha quedado atrás ese mundo de los contenedores, de las compras internacionales. Entonces ahora veo un contenedor en la calle y digo, wow, siempre mirándolo desde el amor, porque siempre digo que nosotros somos el resultado de todas esas experiencias, ¿no? Que nos moldearon. Y siempre lo veo con amor y siempre para mí Unilever va a ser como esa casa que estará en ese corazoncito, que fue desde donde, fue la parte que me catapultó, ¿no? Fue de ahí que salió todo esto y por eso siempre estaré agradecida. Pero sí, fue un cambio radical desde logística a dedicarme a lo que siempre amé, que fue la moda y la imagen. Entonces cuéntame qué día o qué momento, ¿fue un momento específico que recuerdas hoy que deciste lo voy a hacer o fue un tiempo que tomó la decisión? Cuéntame cómo fue ese proceso. La decisión final fue así mismo un tiempo. Me tomó tiempo. Siempre estuvo ahí y siempre te había dicho que tener mentores para mí ha sido algo crucial. Creo en los mentores, creo que nadie es capaz, o sea, por más autodidacta que queramos ser, tener a alguien que te guíe por un camino, que te diga sus fallos, que te diga sus aciertos, es algo vital para tú tomar la decisión. Y de hecho, te había comentado en algún momento que tú fuiste parte de esas personas que consideraba como mentor, porque no sé si recuerdas uno de los talleres que dimos de Five Choices, no sé si lo recuerdas. Claro que sí. Que son esos talleres que te impulsan a pensar un poquito más allá de la vida profesional y que te ayudan a verte como que no solamente estás para trabajar, sino también cuáles son esos pilares, cuáles son esas 5 áreas de tu vida que son importantes para ti. Yo pienso que de ahí parte todo. Cuando uno se enfrenta a hacerse esa pregunta de espérame, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y ahí comienza, bueno, mira, está esta área que siempre la amé, pero que por alguna razón no pude dedicarle el tiempo que conllevaba, porque tenía que estudiar una carrera, tenía que tener un trabajo, etcétera, etcétera, lo que es la vida. Pero el tú plasmarlo porque alguien te hizo la pregunta, ya es el primer paso. Es el primer paso. Luego de eso vinieron otros talleres, pero eso fue como lo que me hizo a mí, espérame, en verdad yo me quiero dedicar la vida entera al supply chain. De verdad ese va a ser mi legado, porque todos queremos de cierta forma dejar un legado. Entonces, de ahí parte, todo ser humano quiere trascender, nadie quiere, creo que, hacer las cosas por hacerlas, sino que todo el mundo quisiera dejar un legado, así sea en sus hijos, así sea en su comunidad, así sean las personas que están alrededor, algo por el cual te identifiquen. Entonces, todo empezó con Five Choices. Increíble, Ileana. Oye, y déjame dar una pausa ahí para ponerle en contexto a la audiencia. En un módulo de Five Choices se pregunta de los diferentes roles que uno tiene como individuo. Yes. Y uno, pues el individuo laboral, el individuo como padre, el individuo como pareja, y era parte del módulo. Y sí, yo recuerdo también, mientras lo facilitaba, hacerme yo las preguntas. Yes. Pero yo no estaba todavía lista para ese momento. Y curioso que haciendo un paralelo con tu historia, a mí fue en la empresa que me encuentro hoy, donde yo sentía que ya tenía las herramientas para yo tomar ese paso. Pero en aquel momento, distinto a tu historia, fue hace, ¿cuánto ya? 5 o 6 años más. Ya sé, aproximadamente 6 años, así es. 6 años. Wow, pues sí, el Five Choices que ella menciona. El Five Choices ahí, y yo no estuve lista todavía ahí, pero por lo menos al plasmarlo, el despertar. Exacto, comienza a parpadear esa lucecita. Luego tuve otro mentor que para mí
y él lo sabe, que es Graterol, que lo considero un líder, un mentor, o sea, ese fue la cherry del helado, porque entonces viene este hombre con su pie, lo que era ese pie de carrera, a impulsarnos Increíble. y preguntarnos, ustedes también tienen que armar su pie. Y entonces viene esa segunda, ya habían pasado, Ese, no sé, unos 2 años, porque no se cuenta rápido ahora, pero no fue tan rápido. Pasan esos 2 años, llega este señor que era nuestro líder, el líder de logística, y de igual forma, fíjate la importancia de los mentores. O sea, este hombre llega no solamente a brindar estrategias a nivel de logística y de supply chain, sino que él también está pensando en la parte humana de su equipo y viene a plasmar esto y dice, bueno, miren, este es mi pie, esto es lo que yo quiero lograr a nivel profesional, pero también a nivel personal, y nos habló de su vida, de sus hijas, de su plan. Y estas son cosas que te inspiran, porque tú dices, wow, cuando tú ves una persona que está en una posición jerárquica más alta y que saca tiempo para hacerse esas preguntas, pues ¿cómo tú no vas a hacerte esas preguntas? Tú también. Entonces claro. ahí viene, recuerdo que cuando me tocó hacer mi presentación de lo que era mi plan de vida, que es lo que en resumen significa el PAI, tu plan de vida a nivel no solamente profesional, sino también personal, yo recuerdo que yo le dije, bueno, yo tengo este sueño de yo poder dedicarme a la imagen, y yo lo plasmé ahí, y yo recuerdo que para él también fue algo sorprendente, y él siguió ayudándome en eso. Me hacía preguntas respecto a ese sueño que yo tenía, de cómo yo lo podía lograr. Entonces, que una persona se tome esa libertad, esa algo extra, ¿no? De su tiempo para ayudarte a ti a dejarte saber que los sueños son posibles, es algo que tú misma dices, pero mira, ¿quién sabe? Sí puede ser, ¿no? Porque si cabe en la cabeza de esta persona, pues ¿por qué no puede caber en mi propia cabeza? Qué interesante que mencionas la anécdota de Graterol. Alejandro, saludos. Espero que puedas Saludos, ver este Alejandro. podcast. Tienes 2 fanáticas. Sí Sí. recuerdo cuando él se me acerca y me dice, Viviana, quiero compartir este material. Y le dije, me encanta, adelante, por favor. Porque no era un formato oficial de Unilever, era algo muy personal de él. Era cómo él llevaba su plan. Y era la primera vez que yo veía en un líder dentro de Unilever que mostraba esa perspectiva sobre desarrollo, sobre crecimiento. Muchas empresas pues globales como Unilever tienen unos programas buenísimos, y Unilever para Buenísimo. mí de los top, pero él le puso ese factor humano que tú dices Sí. que fue distinto, y como él lo explicaba, o sea, él tenía un don de inspirar, de Así es. conectar. No dudo claramente que despertó en ti esa Claro. pasión por seguir ese sueño que tenías. Así es. Qué interesante Alejandro Graterol. Claro que sí que lo recuerdo. Hace poco me escribí con él en LinkedIn y está súper bien, súper bien. Pero Sí, sí. entonces, Iliana, continuando con tu jornada, ¿cómo es que logras estar donde estás hoy? ¿Qué etapas viviste para estar donde hoy estás? Que entiendo que aunque ya has logrado parte de ese sueño, seguramente tienes otras metas ya, Claro. porque cada vez que llegas a un nivel, entonces seguimos para el Sí. próximo. ¿Cómo llegas a donde estás hoy? Bueno, algo de lo que yo decidí en ese momento era que luego de tener una carrera tan sólida y robusta en el área de supply chain, con una maestría en gerencia del comercio internacional, estudios y certificaciones en esa área, yo dije, yo no quiero dedicarme a la imagen de manera empírica. Era para mí algo que no era posible. O sea, yo no podía salir de algo tan sólido y tan estructurado y profesional de manera empírica simplemente porque me gustaba. Entonces comencé a buscar un estudio, una certificación profesional que me ayudara a adquirir los conocimientos profesionales. Entonces comienzo así, digo, bueno, ok, esto es lo que quiero hacer, vamos a darle forma. Vamos a darle forma, vamos a investigar, vamos a ver dónde me puedo capacitar, de qué manera. Y así comencé a adquirir conocimientos, ¿no? A adquirir certificaciones de manera simultánea. O sea, fue todo un reto porque la carrera de supply chain es sumamente absorbente. El que trabaja en supply chain y logística sabe que los días de cierre son días de cierre, que hay que facturar. Cuando un contenedor está varado en el mar, está varado en el mar y hay que hacer algo. O sea, tengo un cliente desesperado. O sea, son muchas cosas las que se manejan en ese mundo. Pero sí, lo primero es tomar la decisión y hacerlo de manera profesional por el mismo honor y respeto que merece esa industria, ¿no? Y si lo puedes hacer
de manera simultánea, porque obviamente antes de completamente despegarte de algo tan estructurado que era mi medio de sustento, no solamente para mí, sino para mi familia, porque tengo 2 hijas, pues no era algo para tomar la decisión de la noche a la mañana. Entonces, en mi tiempo libre era que podía capacitarme. Recuerdo que me acostaba sumamente tarde en la madrugada, estudiando, buscando la forma de poder cubrir esa base, ¿no? Y nada, en 2021 es cuando, eso fue en 2019, que comienzo los estudios de manera simultánea. Me certifico como asesora de imagen profesional con una mentora que también amo, que se llama Lina Díaz, está en Colombia y también ella me ayudó en ese sentido. Por eso digo que uno necesita esos mentores que te encarrilen, que te encaucen a lograr ese objetivo. Y fue algo tan increíble porque certificándome y ahí mismo comencé a tener clientes. O sea, que era algo como que, wow. O sea, la gente quería de alguna forma que yo les ayudara con el tema de la imagen. Pero bueno, ahí sigo con mi corazón en Unilever y tenía que tomar decisiones porque llega un punto que ya uno no da abasto. Y recuerdo que fue un camino transitado de manera muy hermosa, fue un momento de mucha oración porque también creo en eso, que no, porque ya tus decisiones afectan, ¿no? A tus generaciones y cuando uno es solo, es fácil tú decir me voy aquí, me voy allí, pero ya cuando hay hijos de por medio, pues ya no es tan fácil porque tú quieres que todo lo que tú hagas pueda brindarle a ellos un beneficio en lugar de algo contrario. Correcto. Y luego de mucha oración ya y de también mucha conversación con mi mentor, que en ese momento era Graterol, llega el momento de tomar la decisión porque ya llegó un punto que no me veía, ya lo que para mí significaba cuando te planteas esa primera pregunta de verdaderamente te quieres dedicar a la logística hasta el final de tus días, es algo como que te remueve adentro, ¿no? Y pasó también que tuve una pérdida de mi segundo embarazo. Para mí fue algo sumamente fuerte porque ya yo tenía una hija y yo pensé que eso no le pasaba a gente que tuviera una hija. Ya yo pensé que eso le pasaba a personas que nunca habían tenido hijos. Y cuando pasa eso, son de las cosas que te remueven y te hacen como que ver la vida de manera distinta. En mi caso fue un aborto espontáneo, o sea, no había una explicación. Todavía no la hay, porque todavía sigue ocurriendo y no la hay. Pero fue eso lo que me hizo decidir ya llegó el momento. Porque yo no quiero, la vida es muy frágil. Mira cómo llegan las situaciones y tú no la estás buscando, no la estás esperando y simplemente llegan. Y al llegar te confrontan con ese propósito vas a seguir viviendo una vida que no es la que te está apasionando, que no es la que verdaderamente amas, simplemente por el temor al fracaso, por el temor a que no te vaya bien. O sea, ese tipo de preguntas, cuando tú la haces y la haces desde un punto reflexivo y de oración, es como que Dios me dijera, pues entonces no confías completamente en mí, no confías en Dios completamente, porque si tú dices que confías en mí y yo te estoy diciendo que te voy a respaldar, pero tú no tomas la decisión por temor, pues entonces ahí hay un tema. Y luego de ese proceso, que fue muy doloroso para mi familia, es donde decimos, ¿sabes qué? Yo necesito hacer algo que yo sepa que está transformando vidas y desde lo que yo amo. Y ahí llegó el momento. En el 2021 fue ese último periodo, tuve todo el apoyo de Unilever, fue una cosa increíble, o sea, yo me quedaba sorprendida como Unilever me decía, Eliana, hasta cuando tú quieras, o sea, si quieres seguir con nosotros, llegó la oportunidad de irme a Milán, que para el que estudia moda, sabe que es la capital de la moda, una de las más importantes del mundo. Milán, Italia, ¿ok? Exacto, Milán, Italia, a estudiar un año, una maestría en moda. Y wow, Unilever increíble. Me dice, si te quieres ir con nosotros, nos vamos contigo. Oh, wow. Y fue para mí algo tan increíble, por eso siempre estaré muy agradecida con Unilever, porque de verdad que ellos fueron parte importante de que yo no me sintiera tan sola, porque ellos decirme eso de si te quieres ir con nosotros, puedes seguir trabajando desde allá, así mismo me dijeron, tú puedes trabajar de cualquier parte. Y yo dije, wow, gracias, lo agradecí, se lo agradecí a Alejandro, a Richard, a todo el equipo, porque de verdad que sin ellos, sin ese respaldo, porque ahí es que tú dices,
pues mira, tú Ahora te sí. abres la posibilidad, pues Sí. posible, si me voy. Pero dije que no. Dije que no porque quería estar en cuerpo y alma. Quería Sí. estar en cuerpo y alma. Entendía que iba a ser demasiado para mí estar en una diferencia horaria tan grande y así, porque todo el que está en Unilever sabe que quiere poner el corazón ahí en Unilever. Entonces, estar en el corazón con Unilever, estar en Y la Milán haciendo mente. una maestría en inglés completamente, porque era en italiano o en inglés. Entonces, yo tuve que hacerla en inglés, que no es mi idioma madre, o sea, que me tocó también ahí tomar el TOEFL, o sea, hubo todo un proceso para poder hacer esa maestría. Yo dije, no, yo no, hay que también saber hasta dónde tú llevas tu carga mental. Hoy en día algo que es sumamente importante es la salud mental y esas decisiones de saber hasta dónde tú puedes, como quien dice, presionarte es muy importante, porque yo iba a estar pendiente a mis hijas, porque ya en ese momento tenía otra hija, o sea, tenía dos, dejaba una niña pequeña de 2 años en República Dominicana y me iba a Milán, Italia, prácticamente a un día de distancia de lo que pudiera pasar en mi casa. O sea, era algo que yo iba a tener demasiada carga emocional arriba. Recuerdo un día en clases ya en Milán, que me abrumó tanto, creo que mi hija tenía gripe, algo normal en Dominicana, que los niños tengan gripe, porque es una isla tropical. Pero el yo estar lejos me hizo pararme de la clase y irme a un baño a llorar. O sea, que son de las cosas que que son parte del proceso, ¿no? El hecho de que tú tomes una decisión como esta y te embarques y comiences este camino, no significa que va a ser fácil, no significa para nada, pero lo que te mantiene en el camino es el propósito. Y yo tenía un propósito claro, poder capacitarme en lo que amo para poder transformar vidas y que eso sirviera de inspiración primero a mis hijas y luego a todo el mundo. Ay, qué historia fascinante, Ileana. Y a la audiencia le digo que Ileana y yo de nuevo nos seguíamos en las redes sociales, pero todo este detalle yo me estoy enterando aquí también en vivo, pero igual como lo está contando, se podía vivir a través de sus redes, siempre muy auténtica, muy real. Y muy cierto lo que compartes de que si bien es cierto tienes un propósito claro, el trayecto y el proceso no deja de ser difícil y es esa resiliencia, esa capacidad de recordarte por qué estás ahí va a ser la diferencia. Y en tu caso, dejando las dos chicas, tus dos niñas, era parte de tu propósito. Tú quieres también que ellas tengan una mamá feliz, trabajando en lo que la hace feliz, y así yo sé que era como madres que somos, ¿cierto? De niñas, sobre todo, porque yo también tengo mis dos niñas, yo lanzando el podcast y mis niñas viendo en las redes sociales decían, wow, mami, o sea, lo hacemos en parte por ellas, las futuras generaciones que sus mamis tuvieron la valentía y de seguir hacia adelante, darles ejemplo, sobre todo. Así que fue un año duro emocional, me imagino, como madre, y cargado emocionalmente, pero hoy lo miras hacia atrás y dices, tenía que vivirlo para estar acá. Sí, cuando yo miro atrás, primero sorprendida. Si algo puedo decir que estoy, es sorprendida. Porque, o sea, todo lo que vivía allá, primero, nosotros en República Dominicana no existe todavía una cultura de lujo como lo hay en esos países desarrollados como Milán, como ciudades como París, que la moda es normal, la moda es parte de la cultura y del día a día. Entonces, algo de lo que yo me propuse, algo que yo tenía en mente era, bueno, mis compañeros tienen una ventaja que yo no tengo, y es que ellos nacieron en una cultura de lujo. En mi país no existe una cultura de lujo. Para el dominicano promedio se considera lujo poder comprar en Zara, por poner un ejemplo. Pero este tipo de tiendas en lo que es la moda y la industria de la moda es considerada el eslabón más bajo de la pirámide de la moda. Entonces yo recuerdo en clases que cuando nos mandaban a hacer las prácticas a tiendas como Chanel, que eso era normal, ustedes van a ir a Chanel y van a medir cómo ellos tienen esto, cómo ellos tienen aquello. Yo recuerdo levantar la mano y preguntarle al profesor, ¿y nosotros podemos entrar? Nos van a dejar entrar. Y nos dejan entrar. Yo también, yo creo que yo nunca he entrado a una Chanel. Y me dice, claro que los van a dejar entrar. Ellos felices. Y
vuelvo y repito, yo vengo de un país donde tú entras a una tienda de lujo y te miran de pies a cabeza. Bueno, uno ni entra, realmente uno ni entra. Pero no está en budget, no está en budget. Entonces, exacto, entonces esa es una de las anécdotas que tengo. Y yo tener estas colaboraciones, Viviana, o sea, yo recuerdo hacer colaboraciones por medio de la institución donde estudiaba, con Cartier, con Gucci, que me recibieran como un cliente VIP en estas tiendas. Wow, o sea, era como, Ileana, era una locura. Yo estaba así, como que estoy viviendo algo que no sé si es real o me voy a despertar en algún momento. Tener esas invitaciones exclusivas a los fashion shows, o sea, eran cosas, incluso los trabajos prácticos de la universidad eran haciéndole planes a ellos y que ellos te evaluaran. O sea, eran cosas, uno de mis trabajos finales fue con una marca de lujo que es milanesa, Valextra, donde ellos iban a la universidad y nos daban el plan. Queremos ver un plan que tú nos hagas de penetración a un mercado X. Y eso era como, ¿what? Y que ellos, estos expertos, estos directores creativos de las casas de moda de lujo, que para mí eran un sueño que veía en una televisión en Dominicana, o sea, era como, de verdad, algo irreal. Y luego llegar aquí, a mi país, un año después, y recibir este apoyo. O sea, hoy en día he tenido la oportunidad de trabajar con marcas de lujo locales, haciendo estilismo para e-commerce, haciendo estilismo para campañas publicitarias. O sea, es algo que de verdad, diseñadores vistiéndome, una diseñadora dominicana sumamente famosa, Tania Alcalá, que me viste, que me dice, ven, quiero que te pongas mi ropa. O sea, y que sea de tu país, porque yo creo que aunque tú tengas todo el éxito del mundo fuera, siempre tu país va a ser tu país, siempre va a ser ese lugar donde tú quieres brillar, dejar también una huella, dejar, recientemente el mes pasado tuve la oportunidad de vestir a una locutora increíble, lo vi, esa oportunidad. Y Dios es tan bueno que el año que la visto y le hago el estilismo, gana en su nominación El Soberano. O sea, ¿y cómo la vistió? Fue increíble. Hermosa. Sea, y yo viendo mi estilismo en revistas como People en español, es algo que es una locura. De verdad, yo llegué al país en el 2023 y estamos en el 2025. O sea, esto fue lo que empezó desde el 2019, como comenzamos a hablar. 2021 me voy a Milán, Italia, regreso a finales del 2022, pero ya de lleno trabajando en todo lo que era esto en el 2023, y apenas vamos por el 2025 y ahora estoy dando clases en universidades. O sea, ay, qué emoción, lo vi y se me paran los pelos porque tú hablas de dejar un legado, tú hablas de dejar una huella. Y qué lindo es hacerlo regalando tu conocimiento, así ¿verdad? Compartiendo todo lo que has aprendido, es parte de ese legado. O sea, yo también, de nuevo, tú me sigues inspirando, porque yo también siempre digo, en algún momento me gustaría estar frente a una audiencia, continuar compartiendo todo lo que sé, comunicar todas las experiencias reales, humanas, que son las que valen, son las que conectan. Increíble, Ileana, increíble. Oye, quería comentarte porque dijiste una frase súper linda de tu propósito, de transformar las vidas. Sí. ¿Cómo, tradúceme esto, cómo tú lo ves a través de la moda? Yo creo que tengo una idea, porque a mí, si hay algo que me encanta, Ileana, son muchos los shows de imagen, de cambio, los before and after. Los makeover stories, tú ves la sonrisa que regala, esos ojos como brillan. Yo veo un show que está en Netflix que me encanta, olvidé el nombre ahora, pero yo cuando hacen el after yo lloro, porque es que yo me pongo en el lugar de esas personas y la autoestima es tan importante, algo muy... Entonces no quiero contarlo yo, cuéntalo tú mejor. ¿Por qué dices que transforma vidas a través de ese propósito? Bueno, primero porque mi primera certificación es como asesora de imagen integral. ¿Y por qué integral? Porque llevaba módulos de coaching de imagen y yo soy abanderada de eso, de que nosotros nos vestimos por fuera como nos sentimos por dentro. Y que está muy bien esta parte de que afuera podamos hacer cambios, pero lo más importante es que ese cambio venga respaldado de algo interno. Porque si no viene respaldado de un cambio interno, de ese aumento de autoestima, porque a veces hablamos de autoestima, pero no sabemos si lo tenemos en el nivel saludable que lo debemos tener.
Entonces, por eso yo hablo mucho de esa salud interna, de esa imagen interna primero, que va a poder respaldar y sostener en el tiempo ese cambio, que es lo más importante. Entonces, para mí, todo lo que es nuestras redes sociales, yo trato de hablar mucho de eso, de que está muy bien transformarnos por fuera. Conozco las herramientas para hacerlo, pero siempre que obtienen nuestro servicio, yo trato de dejar esa semillita de, mira, lo más importante siempre va a ser, primero, el ser humano que eres, que puedas saludar, que puedas decir buenos días, que puedas darle la mano, la mirada a alguien. Eso va a sobrepasar cualquier colorimetría, cualquier estilismo, porque eso las personas siempre van a recordar cómo tú las trataste. Entonces, partiendo de ahí, siempre comienzo con el tema de, bueno, ok, perfecto, ¿qué quieres hacer con tu imagen? Cada persona que toca nuestro servicio, la primera pregunta que yo le hago es, ¿qué quieres sacar de esto? ¿Cuál es tu objetivo? Y basado en ese objetivo, pues trabajamos en ese plan de imagen para que cuando lleguemos al final, la persona pueda recordar y medir, sobre todo, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Porque ahí vienen los conceptos de logística, ¿no? Que todo, como te digo, todo te va moldeando. Sí. Y la persona puede decir, wow, o sea, verdaderamente esto que estoy haciendo no es convertirme en otra persona, porque a veces muchas personas llegan a un cambio de imagen queriendo ser alguien más, o porque lo vieron en alguien más. Entonces, cuando tú les dices, no, mira, aquí vamos a trabajar con lo que ya tú tienes, es potenciar lo que hay en ti, porque eso es lo que va a asegurar un cambio que se pueda sostener. Si aquí nos vamos a lo que tiene otro, pues lastimosamente tú lo vas a usar 2 días y luego va a ser una carga para ti. Y no se trata de que la imagen sea una carga, se trata de que la imagen sea potenciar esa belleza que ya tienes. Entonces, cuando lo vemos desde ahí, pues le quitamos ese peso. Porque a veces las mujeres vemos el tema de la imagen como, ay, Dios mío, me tengo que maquillar todos los días, o ay, Dios mío, tengo que usar tacones todos los días. No se trata de eso. Vamos a trabajar ese estilo personal y llevarlo al más alto nivel sin que tú tengas que sacrificar tu esencia. Y ahí tú ves la verdadera transformación, porque se sienten cómodas, se sienten ellas mismas, pero bonitas, pero alegres. Y yo les hablo mucho de ese diálogo interno, porque todas tenemos una voz crítica y una voz guía. Y todo va a depender de qué está alimentando esas voces. Entonces, de ahí comienza todo, de mira, el mirarte al espejo con tus colores favorecedores y ver cómo realza esa luz natural, va a hacer que tú comiences a cambiar ese diálogo interno de, ay, mírame esas ojeras, ay, mírame este cabello, ay, mira, todo eso va construyendo y afectando al mismo tiempo nuestra autoestima. Entonces, si no lo vemos ahí, por más que tú por fuera lo quieras cambiar, pues siempre vas a tener un diálogo destructivo hacia ti. Y a veces nos cuesta recibir un piropo. A veces, ay, tú estás linda. Ay, no, yo estoy gorda. Ay, no, o sea, no aceptamos, no sabemos aceptar. Entonces, fíjate que por más que tenga los colores bellos por fuera y que alguien lo reconozca, si en nosotros no está ese autoconcepto sano, esas 3 palabras que para mí son vitales, cada uno de nosotros debe de tener esas 3 palabras. ¿Cuáles son tus 3 palabras claras que tú puedas decir gracias? O sea, qué linda estás, gracias, porque yo me siento linda y estoy linda, no solamente porque lo digo otra gente, sino porque yo cuando me veo en el espejo así me considero. Eso es lo más importante. Me encanta, o sea, increíble cómo defines y que ese propósito de transformar vida es esto realmente, o sea, es regalar una sonrisa, pero haciendo el cambio interno hacia afuera, impactar de adentro hacia afuera. Qué linda historia, Ileana. No dudé en que ibas a ser excelente invitada porque tu historia es impresionante. Me inspiras a seguir. Yo, de hecho, te escribí, yo quiero un cambio de imagen. Te lo he dicho. Yo estoy buscando cuándo estoy lista porque estoy muy consciente que es un proceso. Es un proceso que uno descubre de uno y hay que estar listos para vivirlo y para abrirse, tener esa apertura para recibir los feedbacks, los comentarios, el aprendizaje de una manera listo, porque realmente hay que estar listo. Así que,
Podemos hacer algo, Iliana, podemos ir contar mi historia y la podemos contando ahora juntas que nos van a conocer y podemos Claro, hacer ahí la historia de mi transformación de imagen porque lo quiero hacer. Creo que claro que sí. he aprendido mucho en tus redes cómo tú cuentas lo que realmente significa los colores, lo que significa la silueta, lo que es el corte A, corte B. O sea, he estado mirando todo y quiero aprender porque es algo que sí transforma vidas. Yo he Sí, visto cómo las personas se proyectan diferente, su total. autoconfianza, y son personas más felices. Y yo lo que quiero con mi podcast y con estas conversaciones, lograr estas historias para hacer un mundo más feliz. Tener personas más felices porque una persona feliz quiere regalar esa felicidad hacia adelante. Wow, así es. No lo Así es, pudiste haber dicho Iliana. mejor. Ay, sí, mil gracias, Iliana. Vamos a hacer eso. Yo creo que Sí, vamos a contar esta claro que sí. historia. Busquemos un espacio para tomar en serio tu consultoría y Claro que yo sí. tenerla para contarla juntas porque creo que yo voy a aprender muchísimo y yo quiero que esto sea otro ejemplo de que, verdad, podamos ofrecer a la audiencia de que lo evalúen Así también es, y si así lo es. necesitan, tienen aquí a Iliana Pichardo. Iliana, Claro que aprovecha sí. unos segundos para que compartas tu información de contacto, dónde estás, y si no te la sabes de memoria me avisa y yo lo pongo Oh, no, no, en claro mi que sí. caption. Dale, Claro, adelante. pueden encontrarnos en las redes sociales como Iliana P, guión abajo, asesora de imagen. Ahí estamos compartiendo información de valor, de todo lo que tiene que ver con la moda, con la imagen, pero desde una perspectiva integral. Integral significa que vamos a estar hablando de cómo los complejos, las inseguridades y las creencias limitantes que todas tenemos pueden afectar cómo nos vemos y cómo eso puede traducirse en confianza o en desconfianza. Y sobre todo, también ahorrarnos tiempo, porque cuando ya tú conoces tus colores, cuando ya tú conoces tu silueta, ¿qué pasa? Transformas ese guardarropa que se convierta en tu mejor amigo y cualquier prenda de ese guardarropa ya tú tienes la seguridad y certeza que te quede espectacular. Entonces de eso se Sí. trata, como dice Viviana, de poder brindar esas opciones, de que entendamos de que existe algo más. Existe algo más que vivir esta vida sumamente afanada y que esta vida afanada no se puede vivir si no se hace con un propósito. Así Hasta es, que así haya. que estoy inspirada a trabajar en mi imagen, te voy a buscar y lo vamos a Claro que trabajar sí. juntas y quiero aquí tomar unos segundos para hablar sobre la situación que vivió República Dominicana. Para mí Sí, me República toca. Dominicana es un lugar muy especial en mi vida, en mi corazón. Yo viví unos 5 años por allá, me regalaron los mejores 5 años de mi vida hasta el momento. Conocí gente especial, entre ella Iliana, así que la tragedia que vivieron el pasado lunes Sí, pero del muy derrumbe triste. del techo en Jetset ha sido una tristeza terrible. Me uno a las oraciones, a las familias y amigos que perdieron familiares, así que muy triste y lamentable, y el gran músico que también perdieron de la República Dominicana. Así que un fuerte abrazo a mis Gracias. dominicanos que los adoro, a un país muy único y especial. Bueno, hasta aquí nuestro episodio hoy de Transformar tu carrera con Iliana Pichardo. Iliana, de nuevo, mil gracias por hacer esta No, a conversación ti, a ti. especial. Gracias por contarnos toda esta trayectoria especial y llevarlo al humano, poner tu historia en el centro y ese aspecto real de lo que uno puede Yes. vivir cuando hace este proceso. Pero me alegra verte feliz, brillando, te lo mereces, Giliana, Gracias, y gracias sigo viendo también. un futuro espectacular. Así que te voy a seguir continuando en las redes para ponerme al día, pero todo lo mejor siempre, todo lo Gracias, mejor. gracias, Vivi, de Un verdad por la beso. oportunidad. Un beso y un abrazo. Bye a Chao, todos. cuídense, bye bye. Bye.